Leyendas de la Revolución Mexicana. Época de grandes héroes y hazañas memorables. La Revolución Mexicana también es cuna de misterios, leyendas sobre tesoros ocultos de los ricachones, que no querían perderlo todo a manos de los revolucionarios, y revolucionarios que enterraban su botín en sabrá Dios dónde. Bandidos que asolaban los viejos caminos de tierra, magia negra y supersticiones son solo algunos de los rumores que viajaban en ferrocarril, que se contaban en los campamentos de Villa y Zapata, frente a las fogatas, y que con el paso del tiempo se convirtieron en leyendas. ¿Sabes cuáles son? Aquí comenzamos. El tesoro de Heraclio Bernal. Entre los helados bosques de Durango se encuentra la pequeña comunidad de San Miguel de Cruces, donde, según se dice, ocurre uno de los fenómenos más escalofriantes de México, y que sucede desde la época de la Revolución. Los pobladores afirman que por las noches pueden verse bolas de fuego entre lo más espeso de la arboleda. Si crees que estamos hablando de las famosas brujas, lamentamos decepcionarte, pues en realidad los lugareños cuentan que por ahí pasaba el aún más famoso Heraclio Bernal, un héroe revolucionario que, cual Robin Hood a la mexicana, asaltaba los caminos para luego repartir parte del botín entre los pueblos más apartados de la sierra duranguense. Pero por otra parte de la fortuna era enterrada en los sitios más recónditos entre la espesura del bosque, ahí donde la gente de San Miguel de Cruces asegura que las bolas de fuego aparecen para revelar la ubicación exacta del tesoro. Cuentan que si las llegas a ver, es mejor que ni te acerques. No vaya a ser que Heraclio Bernal esté cuidando su botín. El Pozo de las Cadenas. Si viajas a la ciudad fronteriza de Tecate, Baja California, y preguntas por el Pozo de las Cadenas, seguramente más de uno saldrá corriendo. Pero habrá quien se animará a contarte que durante los primeros años de la Revolución vivía ahí un humilde campesino, quien un día recibió la visita de un grupo de viajeros que llevaban varios días caminando bajo el duro sol del desierto y solo pedían un poco de agua. El hombre, muy cortésmente, sacó suficiente agua del pozo y los invitó a pasar a su hogar. Al caer la noche, también les preparó una cama con lo poco que tenía. Pero durante la madrugada, un grito desgarrador interrumpió el silencio del desierto. Los forajidos habían encadenado al campesino, arrojándolo al pozo después. No satisfechos, los bandidos lanzaron pesadas piedras sobre el cuerpo del hombre, sellando así su fatal destino. Si te armas de valor, puedes pasar a un lado del pozo, donde afirman que aún se escuchan los lamentos del campesino, las piedras en el fondo y las cadenas chocando entre sí. ¿Te atreverías a asomarte al interior del Pozo de las Cadenas? Yo creo que sí. La Sanpetrina. Si te quedaste picado con las viejas leyendas del norte de México, Torreón es un destino obligatorio si quieres conocer la historia de Petra Herrera, a quien los coahuilenses han llamado la Sanpetrina, y de quien cuentan que era feroz y aguerrida como solo ella. Dicen que cuando la revolución llegó a Coahuila, Petra se unió a la contienda sirviendo como una de las famosas Adelitas, que acompañaban las tropas villistas. Sin embargo, poco le duró el puesto. Lo que ella en realidad quería era combatir en el frente de batalla, como cualquier soldado. Así pues, Petra, la Sanpetrina Herrera, cargó el fusil, se colocó el sombrero y le entró a lo rudo de los combates, uniformada como varón. Según dicen, en tiempos donde solo los machos podían hacer la guerra, lo que más le gustaba a Petra era dejar vivos a sus enemigos, el tiempo suficiente para correr y revelarles que habían sido heridos por una mujer. Cuentan que les dolía más el orgullo que el plomazo. Yo creo que así era. El Nahual de Cerro Grande. Los colimenses aún se estremecen cuando cuentan que en tiempos de la Revolución, una criatura deambula los bosques de Cerro Grande, al este de Colima, asustando a los lugareños y a los federales que pasaban por ahí. Originalmente, habría sido un criminal de poca monta y mediana fama llamado Teodoro Alonso, a quien la tradición popular se encargó de bautizar como el Indio Alonso.
Según dicen, lo espeluznante de este bandido es que su habilidad para desaparecer después de cometer sus crímenes se debía a un pacto diabólico que habría hecho para conseguir la capacidad de transformarse en un animal y así esconderse en lo profundo del bosque para nunca ser atrapado. Era pues un nahual. Cuentan que cierto día el nahual que tenía cautiva a una joven cayó enfermo. La chica consideró oportuno el momento para cortarle el cuello y escapar. Sería ella la encargada de difundir esta leyenda. El tesoro revolucionario. Esta historia sin fecha y sin lugar es quizá una de las más famosas de la revolución. Cuentan que un hombre, tras recibir de un viejo amigo la noticia de un tesoro enterrado en una hacienda devastada por los villistas y que él mismo se había encargado de ocultar, le llamó a su compadre para que lo ayudara a hacerse con la fortuna. Sin embargo, el rumor se esparció como la pólvora entre los lugareños. Al parecer al compadre no se le daba muy bien eso de guardar secretos. Entonces, cuando la gran multitud se amotinó en torno al pomposo descubrimiento, cegados por su ambición, se abalanzaron sobre el hombre con malas intenciones. Pero según cuentan los abuelos, antes de que pudieran hacerle cualquier daño, un tremendo galopar, alaridos y tronido de pistola se escucharon venir a toda velocidad. Al escuchar el alboroto, el gentío se echó a correr despavorido. Pero no el afortunado hombre, quien despreocupado aseguró ser el dueño legítimo del tesoro, y su compadre, a quien perdonó su lengua larga. Poco a poco el escándalo se fue alejando. Era el alma de las tropas revolucionarias que venían a hacerle justicia. Hay quienes cuentan que hasta la tierra se cimbró cuando se oyó venir al regimiento. ¿A quién más le habrá hecho justicia la revolución? El tesoro maldito. Antes de la Revolución Mexicana, en este país abundaban las haciendas, unos ranchos enormes propiedad de una sola familia. Algunos de ellos tenían su propia iglesia y hasta su propio cementerio. Después de la Revolución, las haciendas se fraccionaron y se repartieron. Mis padres, ambos maestros, tuvieron la suerte de poderse quedar con la casa grande de una de esas haciendas. Mi madre aún vive ahí. Mi padre se quitó la vida en ella hace unos 8 años. Yo viví gran parte de mi vida en esa casa, tiempo en el cual fui partícipe en múltiples hechos extraños, de los cuales hoy les contaré solo uno. En la parte donde estaban las ruinas de la iglesia y el panteón de la hacienda, erigieron una escuela. Yo cursaba el 2º grado cuando al construir una cisterna, exhumaron los restos de quien al parecer había sido el hacendado o uno de sus parientes. Los restos óseos aún portaban lo que al parecer era un traje de charro, con hilos y botones de plata. En la boca, muelas con incrustaciones de oro. Yo lo vi. Inmediatamente se esparcieron miles de rumores, entre los que destacaba el que nunca había encontrado sus riquezas, por lo que mucha gente suponía que éstas debían estar enterradas en el patio de mi casa. Enseguida se presentaron ante mi madre muchas personas interesadas en buscar el tesoro. Mi pobre madre, tal vez por ambición o tal vez por querer sacarnos adelante, en una época de bastante austeridad que sufría todo el país, aceptó que 3 simpáticos jóvenes se dieran a esa tarea, ante mis burlas y mofas, pues nunca creí en esas cosas. Los chicos realizaban rituales con péndulos, varillas, velas, y pronto detectaron el supuesto lugar donde estaba enterrado el tesoro. Empezaron a excavar un agujero en el cual los hice presas de varias bromas simplonas, como enterrar ollas o botes de lata para que creyeran que habían dado con el tesoro. Yo me moría de la risa al ver su emoción convertirse en desencanto. Primero en desencanto y después en enojo, claro. Hasta que un día los aguafiestas me acusaron con mi madre, argumentando que esas bromas salaban la búsqueda, ganándome una reprimenda, por lo que dejé de molestarlos. Llegó el día señalado por los espíritus. Un chico soñó que hallaba el tesoro, por lo que para ese día prepararon todo un ritual, que comenzaron como a las 7 de la noche, y el cual no pude ver porque me mantuvieron alejado. Lo único que recuerdo, que la familia veíamos la televisión, cuando los chicos cruzaron el corredor de la casa corriendo y gritando, sorprendiéndonos a todos para no volver a la casa jamás, ni siquiera por sus herramientas. Fuimos con mi hermana a verlos a su casa para saber qué había pasado,
Y lo que nos contaron aún me da escalofríos. Empezaron a escarbar a las luces de unas veladoras hasta que golpearon lo que parecía ser una caja. De pronto, las flamas de las velas se apagaron al mismo tiempo. Voltearon hacia arriba y vieron una sombra que parecía mirarlos fijamente. Ellos pensaron que era yo con otra de mis bromas, por lo que empezaron a gritar que estuviera quieto. Se dieron cuenta que no era yo al ver una sonrisa malévola en el rostro de la sombra coronada por unos centelleantes ojos de fuego. En eso, empezó a correr un viento muy violento y se precipitó sobre ellos una infernal tormenta, que de inmediato deslavó la orilla del agujero. Lo raro es que mientras veíamos la televisión, no nos dimos cuenta de que algo así pasara, pero eso explicaba las huellas de lodo que dejaron en el pasillo. Como pudieron salieron, y como dije, jamás volvieron a la casa. Ahora hace más de 30 años, y cuando ocasionalmente los veo, burlón como siempre les pregunto, ¿cuándo van a regresar a sacar el tesoro? Ellos se santiguan y a base de improperio reclaman me retire de su vista.